Acelerando Empresas, episodio 61. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que vemos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, por supuesto, lunes 10 de septiembre en este episodio número 61, en el que tenemos a Antonio Quirós, coach empresarial especializado en técnicas para hablar en público, y nos dará algunas claves para mejorar nuestra capacidad de hablar en público. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Antonio Quirós Delgado es coach certificado empresarial y profesional, también conocido por el coach de las nueces.com. Pues al igual que una nuez se puede transformar en un maravilloso nogal si se dan las condiciones adecuadas, él proporciona las condiciones adecuadas para que las personas puedan transformarse. Ha ayudado a muchas personas en sus procesos de evolución profesional mediante sesiones en persona y también en conferencias y eventos en los que participa. Es experto en desarrollar a las personas, como digo, en competencias, comunicación, liderazgo, coaching empresarial, habilidades y destrezas para, sobre todo, hablar en público, en lo que está enfocado mucho últimamente, en el que tiene un programa de entrenamiento presencial, pero también online, en entrenamientoparaheblarenpublico.es. Y hoy precisamente viene a contarnos sobre este tema, sobre hablar en público. Damos ya la bienvenida a Antonio. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fran. Pues estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues un placer tenerte aquí y creo que va a ser muy interesante porque este tema le interesa a mucha gente. Y bueno, entrando ya en faena en el tema de hablar en público, porque creo que es muy interesante. Para empezar, ¿por qué crees importante hablar bien en público? Yo considero que es una de las habilidades que hoy en día se necesitan más. Bueno, dicen algunas estadísticas que es el primer miedo que se tiene, más que incluso el miedo a la muerte. Pero es muy importante porque hay muchas personas que tienen buenísimas ideas, emprendedores, empresarios, y precisamente por no saber hablar bien en público, no las llegan a transmitir y se quedan ahí. Con lo cual, para aprovechar oportunidades de negocio, para poderse comunicar con las personas del equipo, con clientes, con posibles inversores, e incluso para uno mismo, porque cuando uno se comunica de una forma eficiente, puede estar disfrutando hablando en público, esa autoestima, esa confianza que se gana, eso también es muy importante. Es muy interesante lo que comentas, que el miedo a hablar en público puede estar incluso por delante del miedo a la muerte. Me parece muy curioso. ¿Por qué crees, Antonio, que hay tantas personas con miedo a hablar en público? Pues porque es totalmente normal. Es decir, de hecho, yo digo que no hay que vencer el miedo ni hay que luchar contra el miedo a hablar en público, sino tenemos que escucharlo, porque el miedo es una emoción básica de las personas humanas y es muy importante tener miedo. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo, esa energía, en vez de que nos limite, que nos bloquee, transformarla en que se convierta un aliado. Es decir, que me ayude a llegar al objetivo que quiero hacer. En este caso también de hablar en público. Y es normal tener miedo a hablar en público porque hablar en público es una actividad muy compleja. Es como aprender a conducir. Hay personas que, hoy prácticamente muchos de los oyentes sabrán conducir y muchos también sabrán nadar. Pero una persona que no sabe, una persona adulta que no sabe nadar o que no sabe conducir, si se pone al volante de un coche, pues lo lógico y lo normal es que tenga mucho miedo porque no sabe. Pues hablar en público es una actividad compleja que requiere tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, saber qué decir. Es decir, tener la idea clara, cuál es el propósito que quiero transmitir. También tengo que adaptarme al público, al lenguaje del público, a las características del público. También está en juego mi propia valoración. Es decir, yo me considero capaz, creo que me están criticando, me están mirando, me están observando, me merezco estar ahí, estoy haciendo el ridículo. Es decir, hay tanto factores externos como esos factores internos. Requiere tener esa memoria de qué es lo que quiero transmitir. Es decir, hay que tener la vocalización, la postura. Es decir, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por lo tanto, es totalmente normal hablar en público. Es decir, quien tenga miedo a hablar en público, en primer lugar, es que es normal.
Es muy interesante lo que comentas de me merezco estar ahí, ¿no? Porque yo hablo muchas veces del síndrome del impostor, ¿no? Que supongo que conoces bien, ¿no? Eso de, oye, es que realmente yo no me merezco estar ahí y estoy aquí como colándome, ¿no? Esa sensación que tenemos como de que no somos nunca suficientes, ¿no? De que los demás tienen más derecho que nosotros, ¿no? Es muy interesante eso que comentas. Y bueno, muchos dicen que incluso es superior a sus fuerzas, ¿no? ¿Crees que es posible que todo el mundo pueda superarlo? Todo el mundo que quiera lo puede superar. Porque al igual que, como en los dos ejemplos que te he dicho antes, de aprender a conducir, aprender a nadar o aprender cualquier otra cosa que queramos hacer, también se puede aprender a hablar en público. Porque es seguir una serie de claves, una serie de metodología, una serie de cosas que hay que tener en cuenta, igual que cosas que tengo que tener en cuenta al conducir o al nadar o a hacer otro tipo de cosas, tener en cuenta ese tipo de clave y practicar y entrenar. Así que cualquier persona que quiera realmente puede superarlo y puede lograrlo. Yo sé que es complicado, como has dicho, tiene muchísimas aristas este tema. No se podría tardar ni en un podcast, yo creo que ni en un ciclo completo de los que hacemos de esos de 10 programas. Pero bueno, por lo menos dinos algunas claves, las más importantes que nos puedas dejar así como pincelada de cómo mejorar nuestra capacidad de hablar en público. Genial. Pues ciertamente hay mucho que se puede hablar, ¿no? Como tú dices. Pero por decir varias, en primer lugar, tener en cuenta que hablar en público es igual que una conversación. Más que pensar que hablar en público es que yo tengo que soltar algo y me voy, hablar en público es conversar. Es decir, es hablar y también es escuchar. Yo estoy hablando y estoy escuchando al público. Y escuchar también significa hacer preguntas, que haya una interacción. Entender que es una conversación. Igual que yo puedo conversar contigo ahora, pues también puedo conversar con un grupo de personas. Y también entender, otra clave, que hablar en público es un aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahora, si yo lo analizo después, pues digo, oye, pues podría haber dicho esto, podría haber dicho lo otro, esto lo he hecho fatal. Y es cierto que hay cosas que puedo mejorar. Por lo tanto, lo puedo coger como vaya mal que lo he hecho o fíjate qué cosa he descubierto para aprender para la próxima vez. Por lo tanto, entender que hablar en público también es un aprendizaje. Yo en mis entrenamientos entrego a cada alumno, entrego un libro en blanco para que ahí vayan escribiendo sus logros. Porque solemos recordar más los fallos que cometemos, que es importante recordarlos porque nos sirven también para aprender y para mejorar. Y también es importante recordar esos logros, esas pequeñas victorias. A veces cuando hablamos de logros y de victorias, de cosas que hemos hecho bien, pensamos en grandes cosas. Bueno, pues pensar también en pequeñas cosas. Pues, por ejemplo, hoy he mirado más al público. Hoy me he dado cuenta de mi postura. Hoy he hecho preguntas. Pues ir apuntando también esos logros y leerlos también para darme cuenta de que al igual que tengo muchas cosas que mejorar, también hay muchas cosas que estoy mejorando y haciendo muy bien. Muy interesante todo ello. Y además, supongo que también hablarás en tu entrenamiento del, por supuesto, el lenguaje verbal y el no verbal. Efectivamente. De hecho, hablo y realmente hablar en público es un método, hay un proceso y yo digo que básicamente se trata de conocer, yo lo llamo así, nuestro software de humano. A veces conocemos más el software del portátil, del móvil, y nuestro software de humano, pues a veces no lo reconocemos o no sabemos cómo funciona, ¿no? Pues conocer es cómo funcionamos nosotros, es decir, qué mecanismos ya tenemos incorporados, como por ejemplo, cuando yo te he comentado que tener miedo es normal y estar nervioso a la hora de hablar en público no es que sea normal, sino que es necesario, porque la energía que yo necesito para hablar en público no es la misma que la energía que yo necesito cuando estoy en el sofá de casa viendo la tele. Es decir, yo tengo que tener una energía grande. Y para eso me sirven los nervios. Pero si yo tengo muchísimos nervios, es decir, son unos nervios excesivos que me impiden pensar bien, decir las cosas adecuadamente, estar pendiente del público, de mí, del mensaje, pues no voy a
funcionar bien, ¿no? Es decir, Ujú. como software. Pues en nuestro software de humano tenemos también unas teclas, unas herramientas que nos ayudan a tranquilizarnos, como es la respiración, beber agua, la postura. Yo enseño también distintas técnicas, como de mindfulness, también relacionada con la postura, con el ejercicio, es decir, mover el cuerpo, para que también hay tensiones Ujú. que se almacenan ahí y se quedan en nuestro cuerpo, pues soltarlas. Todo eso también nos ayuda a hablar en público porque hace que esa parte, como tú comentas, del lenguaje corporal, pues más que estar pendiente de lo que no hay que hacer o hay que hacer en el lenguaje corporal, yo digo que lo que hay que hacer es soltar, más que estar pendiente de cómo está mi cuerpo, es estar más pendiente de cuáles son esos pensamientos que estén adecuados a lo que yo quiero transmitir, teniendo clara ese propósito, ese resultado que espero y esa idea, ese mensaje que quiero transmitir. Y el cuerpo, cuando está en esa armonía, pues va a hablar Ujú. armoniosamente también. Uno de los problemas que nos encontramos con el lenguaje corporal es cuando decimos una cosa verbalmente y nuestro cuerpo Ujú. físicamente está diciendo otra totalmente distinta. Y de lo que se trata es que sea el lenguaje corporal lo que hace es Ujú. reforzar lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, se trata de que haya utilizando esa técnica, aprendiendo la técnica, ensayando la técnica, entrenándola para que sea natural y el cuerpo va a hablar solo y va a hablar en coherencia con lo que yo estoy diciendo a través de mis palabras. Ujú. O sea, uno de los errores entonces sería intentar forzar los gestos, quizá demasiado, ¿no? Totalmente. Se puede entrenar y en el entrenamiento sí se fuerzan, porque hay técnicas que hay que aprender. Hay movimientos en el espacio que hay que hacer, porque todo tiene que ir en función del mensaje que quiero Ujú. transmitir y del propósito, el resultado que espero. Por lo tanto, hay cosas que hay que Ujú. aprender y hay cosas que hay que hacerlo de una forma artificial. Pero para que se conviertan en algo natural, cuando uno se monta en el coche, pues tiene que hacer cosas de una forma artificial. Yo normalmente no piso el embrague y meto una velocidad, lo hago solamente cuando estoy en el coche. Ujú. Pero ya lo hago de una forma natural, porque ya lo tengo adquirido. Pues a la hora de hablar en público también se trata de que haya esa naturalidad, es decir, no estar pendiente, pero hay cosas que hay que entrenarlas, ciertamente. Ujú. ¿Y algún otro error más que veas importante a la hora de hablar en público? Pues bueno, hay muchísimos errores. De hecho, hay muchos mitos sobre el tema de hablar en público, como por ejemplo el tener algo en la mano. Puede ser un bolígrafo o a veces se utiliza como excusa el Ujú. puntero que sirve también para pasar las diapositivas si se utiliza un PowerPoint, por ejemplo. El tener algo en la mano no es que sea ni bueno ni malo. De hecho, yo digo que no hay cosas buenas ni cosas malas. A veces se habla de que no hay que cruzar los brazos, de que moverse las manos detrás, no hay que cruzar las piernas, pero si en un momento dado, porque eh, surge de una forma natural, se hace eso, pues forma parte de esa armonía, Ujú. de ese baile, por lo tanto, está bien. Si yo estoy diciendo, oye, pues no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, eso me ocasiona más tensión y Ujú. no estoy tan pendiente del público, de mí y del mensaje. El tener algo en la mano, a veces hay personas que lo utilizan porque dicen es que me ayuda a estar más tranquilo, ¿no? A no estar nervioso. Y puede ser una herramienta Ujú. útil durante un tiempo. Es como si yo necesito una muleta, si yo me he dado un golpe en el pie y no puedo apoyarlo bien, necesito una muleta, la voy a necesitar durante un tiempo, hasta que esa musculatura, hasta que ese pie se recupere. Si yo esa muleta la llevo cuando el pie está recuperado o el pie está bien, pues es algo absurdo. Por lo tanto, el tener algo en la mano para que me quite ese nerviosismo puede ser útil en algún momento, pero yo digo que es preferible no tenerlo y que esa seguridad y esa confianza se adquiera de otra forma, conociendo más nuestro software de humano, de tal manera que si yo necesito el boli y no lo tengo o se me cae, no me hace falta, no es Ujú. necesario, porque esa seguridad, esa confianza ya la tengo yo conmigo. Y además forma parte en el lenguaje corporal, es algo también muy sutil. Cuando Ujú. vemos a alguien que tiene algo en la mano, al igual que es importante
que mostremos las palmas de las manos cuando estamos hablando en público, porque eso también transmite confianza. Eso está asociado en nuestro software de humano, de que no tenemos nada en la mano que podemos utilizar como arma. Es decir, vamos con las manos, de hecho los magos lo hacen, ¿no? Se remangan las manos para mostrar que no llevan nada. Es decir, no tenemos nada oculto para hacer daño. Cuando tenemos algo en la mano, nuestro software de humano entiende que cuando éramos pequeños era cuando necesitábamos estar agarrado a algo. De hecho, cuando uno pone un dedo en la mano de un bebé, hay un reflejo que el bebé aprieta. Y ese reflejo lo tenemos incorporado. Por lo tanto, por ese motivo nos aporta tranquilidad, porque es esa asociación que hacemos de que estoy agarrado a algo, que no me voy a caer. Pero eso también lo están viendo los demás. Y los demás, quizás no de una forma consciente, pero sí en ese software de humano que todos llevamos, si vemos a alguien que lleva algo en la mano, no me está transmitiendo suficiente credibilidad ni suficiente confianza. Por lo tanto, es preferible no tener nada. Y además, y por otro motivo además, que nuestras manos, sobre todo en Andalucía, no solamente, pero sobre todo somos muy gestuales, movemos mucho las manos. Si tenemos algo externo, un bolígrafo, un papel, el micrófono, una botella de agua, algo distinto, nos quita expresividad. Y además puede distraer al público. No queremos eso tampoco. Bueno, Antonio, pues muy interesante todo y para terminar, pues cuéntanos, ¿en qué andas ahora metido? Pues mira, ahora estoy preparando 3 charlas que voy a dar en este mes de septiembre. El título es Herramientas para hablar en público en el ámbito empresarial. También estoy preparando el próximo entrenamiento grupal para hablar en público y un curso de Leader Coach en colaboración con la Universidad de la Felicidad de Salamanca. ¿Y qué días son? Pues las charlas van a ser el día 20, organizado por TICSE en Dos Hermanas, el día 26 por la tarde la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla y el día 28 en el Centro Cultural La Revuelta, el día 28 viernes por la mañana. Pues fantástico todo, que quede buena nota para todo el que esté interesado y muchísimas gracias por participar, Antonio. Un abrazo y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, Fran. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify y además recibirlo por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, comentarios y me gusta en iVoox y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con un episodio más del ciclo sobre principales entidades de financiación pública para emprendedores en España. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!